accidentes sin explicación lógica, encuentros con personas que no deberían estar ahí, llamadas de números que no existen, mensajes de familiares que en ese mismo momento están durmiendo a kilómetros de distancia, 7 casos documentados, 7 advertencias de por qué nuestros abuelos repiten la misma frase: si ya te acostaste, no salgas, la noche cobra su precio. No son leyendas, son testimonios reales, y después de escucharlos, nunca volverás a ver una llamada de madrugada de la misma forma. Si estás acostado en este momento, quédate exactamente donde estás. Comencemos. Rodrigo recibió una llamada a las 11:47 de la noche. Era su mejor amigo Matías. Había tenido un accidente en la carretera. Estaba sangrando. Necesitaba ayuda urgente. Rodrigo salió de inmediato. Condujo 40 minutos hasta una estación de servicio abandonada. Y ahí estaba Matías, saliendo de su auto, caminando hacia él. Pero cuando Rodrigo se acercó, vio sus ojos, completamente negros, sin blanco, sin pupilas, solo oscuridad. Y entonces, esa cosa que parecía Matías le dijo con otra voz: no debiste salir. Santiago de Chile, marzo de 2024. Rodrigo tenía 28 años, ingeniero comercial, de esos hombres racionales, prácticos, de los que necesitan explicaciones lógicas para todo. No creía en supersticiones, ni en advertencias de abuelas, pero lo que vivió aquella noche lo obligó a replantearse todo lo que creía saber sobre la realidad, porque a veces lo que está frente a ti no es lo que parece, y a veces lo que te llama con la voz de un amigo no es tu amigo. Era un viernes, 15 de marzo. Había sido un día agotador en la oficina, presentaciones con clientes, reuniones que se alargaron más de lo planeado, el tráfico denso de Santiago que te roba la paciencia y las ganas de vivir. Llegó a su departamento cerca de las 9 de la noche, en el barrio de Providencia, un edificio moderno, de esos con seguridad 24 horas y ventanas que dan a la cordillera. Se preparó algo rápido para cenar. Comió frente a la televisión, viendo las noticias sin realmente prestarles atención. A las 10:30 se duchó con agua caliente, tratando de sacarse el cansancio de encima. Se puso una camiseta vieja y un pantalón de pijama. Se metió a la cama. Su cuarto estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador a lo lejos y algún auto ocasional pasando por la avenida. Puso una alarma para las 7 de la mañana. Tenía que madrugar el sábado porque había prometido ayudar a su hermana con una mudanza. Cerró los ojos. El sueño llegó rápido, pesado, de esos que te hunden en la cama como si fueras de plomo. Eran las 11:47 de la noche cuando su teléfono sonó. El tono de llamada lo arrancó del casi sueño con violencia. Abrió los ojos, desorientado. Extendió la mano hacia la mesita de noche. La pantalla iluminaba su rostro con luz azulada. Era Matías, su mejor amigo desde la universidad. Rodrigo frunció el ceño. Matías vivía en Valparaíso, a casi 2 horas de Santiago. Rara vez llamaba tan tarde. Contestó con voz ronca: «¿Matías?». Del otro lado, la voz de su amigo sonaba agitada, desesperada. «Rodrigo, hermano, necesito ayuda. Tuve un accidente. Estoy en la carretera a Melipilla. Me chocaron y el auto quedó destruido. No puedo moverme bien. Por favor, ven». Rodrigo se incorporó de inmediato. El corazón le empezó a latir más rápido. «¿Qué pasó? ¿Estás herido? ¿Llamaste a los carabineros?». «Sí, pero van a tardar. Estoy sangrando. Por favor, hermano, te necesito. Estoy cerca del kilómetro 30. Hay una estación de servicio abandonada. Mi auto está ahí». Rodrigo dudó apenas un segundo. Matías era su hermano de vida, el tipo con el que había compartido todo desde los 18 años. No podía dejarlo solo. «Ya voy. Dame 40 minutos.
Quédate donde estés. Se levantó. Se puso lo primero que encontró: un pantalón de jeans, una sudadera, zapatillas. Agarró las llaves de su auto y salió del departamento. En el ascensor, mientras bajaba, algo le incomodaba. No podía identificar qué, pero había algo raro en la voz de Matías, algo apagado, como grabado. Sacudió la cabeza. Estaba paranoico. Era solo la urgencia, el miedo. Subió a su auto, un Chevrolet Spark blanco. Arrancó y salió hacia la carretera que conecta Santiago con Melipilla. A esa hora la autopista estaba casi vacía. Solo algunos camiones de carga y un par de taxis. La ciudad quedaba atrás, iluminada, viva, y adelante solo había oscuridad. Rodrigo manejó rápido, más rápido de lo permitido. Pasó por peajes, por zonas rurales donde no había farolas. Solo la luz de sus faros iluminaba el camino. A los 35 minutos, vio la estación de servicio abandonada. Tal como Matías había dicho, un lugar desolado, con las bombas de gasolina oxidadas y las ventanas rotas. Y ahí, estacionado en el costado, había un auto. Un Nissan Sentra gris. El auto de Matías. Rodrigo frenó. Estacionó detrás. Bajó del auto con el corazón golpeándole el pecho. ¡Matías! La puerta del Nissan se abrió, y de ahí salió Matías, caminando despacio, con la cabeza gacha. Rodrigo corrió hacia él. «Hermano, ¿estás bien? ¿Dónde estás herido?» Matías levantó la cabeza lentamente, y Rodrigo sintió que algo no estaba bien. Los ojos de su amigo lo miraban, pero había algo vacío en ellos, como si miraran a través de él, no hacia él. «Estoy bien», dijo Matías con voz plana. «Gracias por venir». Rodrigo lo miró de arriba a abajo. No tenía sangre, no tenía rasguños. El auto tampoco parecía chocado. «Matías, me dijiste que tuviste un accidente. ¿Qué pasó?» Matías no respondió. Solo caminó hacia el auto de Rodrigo. «Llévame a Santiago. Necesito llegar a tu casa». Algo en el estómago de Rodrigo se retorció. «¿Por qué a mi casa? ¿Qué está pasando?» Matías se detuvo. Giró la cabeza de una forma extraña, como si sus vértebras no estuvieran bien conectadas. «Llévame». Rodrigo retrocedió un paso. «Matías, ¿estás bien? Háblame». Pero Matías ya estaba subiendo al asiento del copiloto. Rodrigo, confundido, asustado, sin entender qué estaba pasando, subió también. Arrancó el auto. Comenzaron el regreso a Santiago. Durante los primeros 10 minutos, Matías no dijo nada, solo miraba al frente, con las manos sobre las piernas, respirando de forma extraña, como si el aire le costara entrar. Rodrigo intentó conversar. «¿Seguro que estás bien? ¿Llamaste a tu familia?» Matías no respondía, solo miraba. Y entonces, de repente, comenzó a hablar, pero no con su voz, con otra voz, más grave, más vieja. «Rodrigo, no debiste salir». Rodrigo sintió que el volante se le resbalaba de las manos. «¿Qué? Ya estabas acostado. No debiste salir». Rodrigo volteó a mirarlo, y lo que vio le heló la sangre. Matías ya no era Matías. Su rostro había cambiado. Los rasgos eran distintos. Los ojos eran negros, completamente negros, sin blanco, sin pupilas, solo oscuridad. Y entonces esa cosa sonrió, una sonrisa demasiado ancha, con demasiados dientes. «Ahora eres mío». Rodrigo gritó. Perdió el control del volante. El auto se salió de la carretera. Dio 2 vueltas. Chocó contra un árbol. El impacto fue brutal. El airbag explotó en su cara. El vidrio del parabrisas se rompió. Todo se volvió oscuro. Cuando Rodrigo recuperó la conciencia,
Estaba en el hospital. Tenía fracturas en las costillas, un brazo roto, contusiones múltiples. Los paramédicos le dijeron que lo encontraron solo en el auto. No había nadie más, solo él. El asiento del copiloto estaba vacío. Rodrigo les dijo que había ido a buscar a su amigo Matías, que lo había recogido en la carretera. Los carabineros investigaron. Fueron a la estación de servicio abandonada. No había ningún Nissan Sentra. No había huellas. No había nada. Y cuando finalmente pudieron comunicarse con Matías, el verdadero Matías, él estaba en Valparaíso, en su casa, durmiendo. Dijo que no había llamado a Rodrigo. Dijo que su teléfono estaba apagado desde las 10 de la noche, que no había tenido ningún accidente. Rodrigo revisó su historial de llamadas. La llamada de las 11:47 estaba ahí. Duraba 2 minutos 14 segundos. Pero el número no era el de Matías. Era un número desconocido. Y cuando lo marcaron, no existía. Rodrigo pasó 3 meses en recuperación física, pero la recuperación mental nunca llegó. Hasta hoy se pregunta quién era el que subió a su auto aquella noche. ¿Qué era? ¿Y por qué usó la voz de su mejor amigo para sacarlo de su cama? Lo único que sabe con certeza es que nunca volverá a salir cuando ya esté acostado, porque ahora entiende que la noche no solo tiene voces, tiene caras, y a veces esas caras son de las personas que más amas. Y cuando abres la puerta, cuando subes al auto, cuando las dejas entrar, ya es demasiado tarde para darte cuenta de que lo que está frente a ti no es lo que parece, y nunca lo fue. Esta segunda historia llega desde Córdoba, Argentina. Me la envió Daniela, una enfermera de 35 años que trabajaba en el turno nocturno de un hospital público. Lo que le sucedió en agosto del año pasado la obligó a renunciar a su profesión y mudarse de ciudad. Daniela creía que después de tantos años, viendo la muerte de cerca en los pasillos de urgencias, nada podría asustarla. Pero estaba equivocada, porque aquella noche no fue la muerte lo que la buscó. Fue algo que usó la voz de su propia madre, algo que sabía exactamente qué decir para hacerla salir de su cama. Y cuando finalmente descubrió la verdad, ya era demasiado tarde para volver atrás. Daniela vivía sola en un departamento pequeño del barrio Alberdi. Su vida era simple: hospital, casa, hospital, turnos nocturnos eternos que le robaban el sueño y la juventud. Esa noche de agosto había terminado una guardia especialmente brutal. Llegó a su departamento exhausta, se duchó con agua caliente y se metió a la cama cerca de las 11 de la noche. El sueño la recibió rápido, pesado, pero a las 2:30 de la madrugada su teléfono sonó. Daniela despertó confundida, extendió la mano y miró la pantalla. Era su madre, Rosa, su madre que vivía a media hora de distancia y que nunca, jamás, llamaba a esa hora. Contestó con el corazón acelerado: «¿Mamá? ¿Qué pasó?». Del otro lado escuchó la voz de su madre, débil, entrecortada, asustada: «Daniela, hija, ayúdame. Estoy en el hospital. Me trajeron en ambulancia. Me duele el pecho. No puedo respirar bien. Por favor, ven». El pánico invadió a Daniela. Su madre era hipertensa, con antecedentes cardíacos. «¿En qué hospital estás?». «En el Córdoba, en urgencias. Por favor, hija, tengo miedo». «Ya voy, mamá. Ya voy. No te muevas. Aguanta». Daniela se levantó de inmediato, se vistió a toda velocidad, salió corriendo del departamento, subió a su auto y manejó con desesperación hacia el Hospital Córdoba. Las calles estaban vacías, oscuras. Solo las luces de los semáforos parpadeaban en el silencio de la madrugada. Llegó al hospital en tiempo récord, estacionó como pudo y corrió hacia la entrada de urgencias.
Las puertas automáticas se abrieron. El olor a desinfectante la recibió como siempre. Corrió al mostrador. Disculpe, mi mamá ingresó hace rato. Rosa Herrera. Infarto. ¿Dónde está? La enfermera de turno la miró con confusión. Revisó la computadora. ¿Rosa Herrera? No tenemos a nadie con ese nombre. Tiene que estar. Me llamó hace 20 minutos. Me dijo que estaba acá. La enfermera revisó de nuevo. Llamó al supervisor. Revisaron el sistema completo. No había ninguna Rosa Herrera. No había ingresos de emergencia cardíaca en toda la noche. Daniela sintió que el piso se movía bajo sus pies. Sacó su celular. Marcó al teléfono de su madre. Sonó varias veces. Finalmente su madre contestó, voz adormilada, confundida. «Hija, ¿qué pasó?» «Mamá, ¿dónde estás?» «En mi casa durmiendo». «¿Por qué?» «¿No me llamaste hace rato?» «No, hija. Mi celular está apagado desde las 10. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?» Daniela no respondió. Colgó. Se quedó paralizada en medio del pasillo. Su mente intentaba procesar lo que acababa de pasar. Alguien había llamado con la voz exacta de su madre. Cada inflexión, cada tono, cada palabra que su madre usaría. Era imposible. Salió del hospital caminando como sonámbula. Llegó a su auto. Se sentó en el asiento del conductor sin encender el motor. Solo se quedó ahí, mirando el vacío. Y entonces su teléfono volvió a sonar. Miró la pantalla. Era su madre de nuevo, pero su madre acababa de colgar. Su madre estaba durmiendo. Contestó con la mano temblando. «¿Quién eres?» La voz de su madre respondió, pero esta vez sonaba diferente, más plana, más fría. «Daniela, ¿por qué no vienes? Estoy esperándote». «No eres mi madre. ¿Quién eres?» La voz rió, una risa suave, perturbadora. «Saliste cuando no debías. Ya estabas acostada, ya estabas descansando, pero saliste». Daniela sintió cómo el terror le subía por la garganta. «¿Qué quieres?» «Solo quería ver si salías, y saliste. Ahora ya sé dónde vives, ya sé qué voz usar. La próxima vez no será tu madre, será tu hermano o tu sobrina, y volverás a salir, porque siempre salen». La llamada se cortó. Daniela intentó volver a marcar. El número ya no existía. Revisó el historial de llamadas. La primera llamada, la de las 2:30 de la madrugada, ya no estaba, como si nunca hubiera ocurrido. Arrancó el auto temblando. Manejó a su casa sin mirar atrás, pero durante todo el camino sintió que algo la seguía. No un auto, no una persona. Algo que no podía ver, pero que estaba ahí, observándola, esperando. Llegó a su departamento, cerró con llave, con cadena, con el pasador. Se metió a la cama sin encender las luces, y durante toda la noche, cada 20 minutos, su teléfono sonaba, siempre con el número de su madre, siempre con la voz de su madre, diciendo cosas que su madre nunca diría. «Daniela, abre la puerta. Estoy afuera. Daniela, ¿por qué me ignoras? Daniela, sé que estás despierta». Al amanecer, las llamadas cesaron. Daniela no durmió. Al día siguiente fue a ver a su madre. Cuando le contó lo que pasó, su madre palideció. Le dijo algo que nunca olvidará. «Tu abuela me contó que algo así le pasó cuando era joven. Dijo que hay cosas en la noche que aprenden las voces de los que amas, que las usan para sacarte de tu refugio, y que una vez que sales, ya te marcaron, ya saben dónde estás, y volverán». Daniela se mudó a Buenos Aires un mes después. Cambió de número, dejó la enfermería, pero hasta hoy, cada vez que su teléfono suena de madrugada,
No contesta, porque sabe que del otro lado puede estar la voz de alguien que ama, pero que no es quien dice ser, y que si vuelve a salir, esta vez tal vez no regrese. Dos historias, dos voces que no eran lo que parecían, pero lo que viene ahora es diferente, porque a veces no necesitas una voz para salir de tu cama. A veces lo único que necesitas es compasión, y eso es exactamente lo que usan en tu contra. Esta tercera historia me la envió Carlos, un padre de familia de 42 años, que vive en Medellín, Colombia. Carlos era un hombre de principios sólidos, de esos que ayudan al vecino, que devuelven la billetera perdida, que no pueden pasar junto a un animal sufriendo sin hacer algo. Esa compasión que lo definía como persona fue exactamente lo que casi le cuesta la vida, porque aquella noche de octubre, algo usó su bondad en su contra, algo que conocía perfectamente qué botón presionar para sacarlo de su cama. Y cuando Carlos salió de su casa en pijama, con una linterna en la mano, creyendo que iba a salvar a un animal inocente, caminó directo hacia una trampa que había sido diseñada específicamente para hombres como él. Carlos vivía con su esposa y sus 2 hijos en una casa del barrio Laureles, un barrio tranquilo, de clase media, donde las familias se conocen y los niños juegan en las calles los domingos. Su vida era ordenada, predecible. Trabajo de lunes a viernes como contador en una empresa de construcción. Fines de semana con la familia. Nada fuera de lo común. Esa noche de octubre había sido como cualquier otra. Cenaron juntos cerca de las 8. Pollo asado con arroz y ensalada. Los niños hicieron las tareas mientras él ayudaba a su esposa a limpiar la cocina. A las 9:30 metieron a los niños a dormir. A las 10, Carlos y su esposa se acostaron también. La habitación estaba en silencio. Solo se escuchaba el ventilador de techo girando despacio y la respiración suave de su esposa a su lado. Carlos cerró los ojos sintiendo ese cansancio agradable de un día bien vivido. El sueño llegó rápido, pero cerca de la 1 de la madrugada, algo lo despertó. Un sonido que atravesó el silencio de la noche como un cuchillo. Ladridos, ladridos desesperados de un perro. No eran ladridos de alerta o de juego, eran ladridos de dolor, de terror, como si alguien estuviera lastimando al animal. Carlos abrió los ojos, escuchó. El sonido venía de afuera, desde la calle. Los ladridos continuaban, agudos, desesperados, intercalados con aullidos que le erizaban la piel. Su esposa también despertó. «¿Qué es eso?», preguntó ella medio dormida. «Un perro. Suena como si lo estuvieran lastimando». Carlos se sentó en la cama. Los ladridos no cesaban. Cada aullido era más desgarrador que el anterior. Pensó en quedarse acostado, en ignorarlo, pero no podía. La imagen de un animal sufriendo lo carcomía por dentro. «Voy a ver qué pasa», le dijo a su esposa. «Carlos, no salgas. Es muy tarde. Llama a la policía». «Solo voy a mirar. No me tardo». Se levantó. Se puso unas chanclas. No se cambió el pijama. Agarró una linterna que guardaban en el cajón del buró. Salió de la habitación sin hacer ruido para no despertar a los niños. Caminó por el pasillo, abrió la puerta principal y salió a la calle. El aire nocturno de Medellín era fresco, húmedo. La calle estaba completamente oscura. Los faroles apenas alumbraban. Los ladridos venían desde el final de la cuadra, hacia un lote baldío que llevaba años abandonado. Carlos caminó hacia allá con la linterna encendida. «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?», gritó. Los ladridos se intensificaron, sonaban más cerca ahora. Carlos siguió avanzando. Llegó al lote baldío. Era un terreno lleno de maleza, escombros, basura acumulada. Alumbró con la linterna. Los ladridos venían desde el fondo.
detrás de unos arbustos. Ya voy, dijo en voz baja, pensando que encontraría a un perro herido. Avanzó entre la maleza. Las ramas le arañaban las piernas. La linterna iluminaba apenas unos metros adelante, y entonces, de repente, los ladridos se detuvieron. Silencio absoluto, como si alguien hubiera apretado un botón. Carlos se quedó paralizado. ¿Hola? Nada, solo el viento moviendo las hojas. Dio un paso más, y en ese momento escuchó voces humanas, a su espalda. Volteó rápido alumbrando con la linterna, y ahí, bloqueándole el camino de salida, había 4 hombres, altos, con capuchas, con las caras cubiertas. Uno de ellos sostenía un celular. Del celular salían los ladridos que había escuchado. Una grabación. Carlos sintió que el estómago se le hundía. Tranquilos, yo solo venía a ver si había un perro herido. Uno de los hombres rió. Sí, ya sabemos. Antes de que Carlos pudiera reaccionar, lo golpearon. Un puñetazo en el estómago que le sacó todo el aire. Cayó al suelo. Las pitadas llegaron de inmediato, en las costillas, en la espalda, en la cara. Carlos intentó cubrirse, pero eran 4 contra 1. «¡Dame todo!», gritó uno de ellos. «No traigo nada, solo salí a ver». Otro golpe, esta vez en la cabeza. La linterna rodó por el suelo. Todo se volvió borroso. Le quitaron las chanclas, buscaron en los bolsillos del pijama. Nada. No traía dinero, no traía celular. Había salido con las manos vacías. Uno de los hombres sacó un cuchillo. «Este no trae nada, déjalo». Pero otro dijo algo que heló la sangre de Carlos. «Mejor lo llevamos. Su familia va a pagar». Carlos intentó levantarse. Intentó correr, pero lo sujetaron. Lo arrastraron hacia una camioneta que estaba estacionada en la esquina oscura. Abrieron la puerta trasera. Carlos gritó con todas sus fuerzas: «¡Ayuda! ¡Auxilio!». En ese momento, las luces de una casa se encendieron. Un vecino salió con un palo. «¿Qué está pasando?». Los hombres dudaron. Uno de ellos empujó a Carlos al suelo. «Vámonos». Subieron a la camioneta y arrancaron a toda velocidad. Carlos quedó tirado en el pavimento, sangrando, con las costillas rotas, el rostro destrozado. El vecino corrió hacia él. Llamó a la ambulancia. Carlos pasó 2 semanas en el hospital. 3 costillas fracturadas, contusiones múltiples, un diente roto, trauma craneal leve. Pero lo peor no fueron las heridas físicas, fue descubrir la verdad. La policía le explicó que era una modalidad de robo y secuestro que estaba ocurriendo en varios barrios de Medellín. Los delincuentes usaban grabaciones de perros, gatos o bebés llorando. Las ponían en zonas oscuras. Esperaban a que alguna persona compasiva saliera a ayudar. Y entonces actuaban. En los últimos meses habían reportado más de 20 casos. Algunos terminaron en robo, otros en secuestro, y 3 personas nunca regresaron. Carlos tuvo suerte porque gritó, porque un vecino escuchó, porque los delincuentes se asustaron, pero otros no tuvieron esa suerte. Hoy, casi un año después, Carlos aún tiene pesadillas. Cada vez que escucha a un perro ladrar de noche, su cuerpo se tensa. Su esposa instaló rejas en todas las ventanas y ahora tienen una regla familiar inquebrantable. Si ya estás acostado, no importa que escuches afuera, no sales. Porque Carlos aprendió que la compasión puede ser usada como arma y que a veces lo que suena como un animal sufriendo es solo el anzuelo perfecto para atrapar a los que todavía creen en hacer lo correcto. 3 historias, 3 personas que salieron creyendo que hacían lo correcto: ayudar a un amigo, salvar a una madre, rescatar a un animal. Pero lo que viene ahora es diferente.
porque a veces el llamado no viene de un extraño, viene de la persona que te dio la vida. Luis recibió mensajes de sus 4 mejores amigos invitándolo a una fiesta. Música, luces, chicas, bebidas gratis. Le enviaron la ubicación. Pidió un Uber. Llegó a la dirección, pero cuando bajó del auto, no había fiesta. Solo una casa abandonada, con la reja entreabierta. Y cuando entró, la puerta se cerró detrás de él. Quedó atrapado. Y lo que encontró dentro no eran sus amigos. Eran fotografías de fiestas, con rostros borrosos, sin ojos, sin bocas, solo manchas oscuras donde deberían estar las caras. Y entonces, escuchó su nombre susurrado desde el piso de arriba. Guadalajara, México, marzo de 2025. Luis tenía 24 años, estudiante de ingeniería en sistemas. Vivía solo en un departamento pequeño cerca del campus. Su vida era simple: clases, tareas, salir con amigos los fines de semana. Nada extraordinario. Esa noche de marzo tenía un examen importante al día siguiente. Había pasado toda la tarde estudiando. Cerca de las 10 de la noche decidió que era suficiente. Se preparó algo de cenar. A las 11 se cepilló los dientes y se metió a la cama. Puso una alarma para las 7 de la mañana. Necesitaba madrugar para repasar antes del examen. Apagó la luz. El departamento quedó en silencio. Cerró los ojos. Estaba casi dormido cuando su celular comenzó a sonar. Una llamada, luego otra, luego mensajes de WhatsApp, uno tras otro. El teléfono no paraba de vibrar. Luis abrió los ojos molesto. Agarró el celular. Eran sus amigos, todos llamando y escribiendo al mismo tiempo. Eran 4: Óscar, Memo, Toño y el Checo. El grupo de la universidad, los que siempre salían juntos. Contestó la llamada de Óscar. ¿Qué pasó? Del otro lado, música a todo volumen. Voces, risas. Luis, ¿dónde estás, hermano? Estamos en una fiesta increíble. Tienes que venir. Hay un montón de chicas. Música. Bebidas gratis. Ven ahorita. Luis miró la hora. Casi medianoche. No puedo. Tengo examen mañana. No seas aburrido. Es viernes. El examen es en la tarde. Tienes tiempo. Ven aunque sea un rato. Luis dudó. Tenía ganas de salir, de distraerse. ¿Dónde están? En una casa en Chapalita. Te mando la ubicación. Vienes en Uber. Nosotros pagamos. Colgó. Le llegó la ubicación por WhatsApp. Una dirección en Chapalita, un barrio residencial de Guadalajara. Luis se levantó. Se puso unos jeans, una playera, tenis. Pidió un Uber. El auto llegó en 5 minutos. Subió. El conductor era un señor mayor que escuchaba rancheras bajito. Condujeron en silencio durante 20 minutos. Luis iba con el celular en la mano, viendo las historias de Instagram de sus amigos. Había fotos de la fiesta, luces de colores, gente bailando, vasos con bebidas. Todo parecía normal, pero había algo raro en esas fotos, algo que Luis no identificó en ese momento. Las caras de las personas estaban ligeramente borrosas, como si la cámara hubiera capturado movimiento, o como si las caras no quisieran ser fotografiadas. El Uber se detuvo. Llegamos. Luis bajó. Miró alrededor. Era una calle oscura, tranquila, casas grandes con rejas altas, y ahí, a media cuadra, había una casa. Pero algo no cuadraba. No había música, no había luces, no había autos estacionados, solo una casa vieja, oscura, con las ventanas cerradas. Luis miró su celular. La ubicación era correcta. Era esa casa. Caminó despacio hacia la entrada. La reja estaba entreabierta. Empujó.
Crujió. Entró al jardín. Maleza crecida, árboles sin podar, una fuente seca con agua verde. «¿Hola?», gritó. Nada. Silencio absoluto. Sacó el celular. Marcó a Oscar. Sonó varias veces. Nadie contestó. Marcó a Memo. Nada. A Toño. Nada. A ninguno de sus 4 amigos. Comenzó a sentirse incómodo. Pero ya estaba ahí. Caminó hacia la puerta principal de la casa. Estaba entreabierta también. La empujó. La puerta se abrió con un chirrido largo, escalofriante. Adentro estaba completamente oscuro. «Chicos, ¿están ahí?». Entró. Encendió la linterna de su celular. El haz de luz iluminó un recibidor polvoriento. Muebles viejos cubiertos con sábanas, telarañas en las esquinas, olor a humedad y abandono. No había ninguna fiesta. No había nadie. Luis dio un paso atrás. Quería irse, pero cuando volteó, la puerta principal se cerró de golpe, sola, sin que nadie la tocara. Corrió hacia ella. Intentó abrirla. Estaba cerrada con llave. Desde afuera, el pánico comenzó a subirle por la garganta. «Hola, abran, estoy adentro». Nadie respondió. Sacó el celular. No tenía señal, ni una sola barra. Intentó llamar. Nada. Abrió WhatsApp. No cargaba. Era como si el lugar bloqueara toda comunicación. Respiró profundo. Tenía que encontrar otra salida. Caminó por la casa. Había una sala enorme con sillones rotos, un comedor con la mesa llena de polvo, una cocina con trastes sucios de hace años. Todo estaba abandonado. Nadie había vivido ahí en mucho tiempo. Y entonces escuchó algo. Música. Música lejana. Pero no era música normal. Era la misma canción que había escuchado en la llamada con Oscar, pero distorsionada, como tocada en reversa, y luego voces, risas, viniendo del piso de arriba. Luis se quedó paralizado. «¿Hola?». Las risas continuaron. Subió las escaleras despacio. Cada escalón crujía bajo su peso. Llegó al segundo piso. Había un pasillo largo con varias puertas. Las voces venían de una habitación al final. Caminó hacia allá. Su mano temblaba sosteniendo el celular. Llegó a la puerta. Estaba entreabierta. La empujó. La habitación estaba vacía, pero en el centro, sobre el piso de madera, había algo. Fotografías. Fotografías viejas esparcidas por todos lados. Se agachó a mirarlas. Eran fotos de fiestas. Gente joven bailando, riendo, bebiendo. Pero había algo mal en esas fotos. Las caras de las personas estaban borrosas, como si no tuvieran rostros. Solo manchas oscuras donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca. Y entonces, Luis vio algo que le heló la sangre. En una de las fotos, en el fondo, había alguien mirando directamente a la cámara, con ojos completamente negros. Y esa persona llevaba puesta la misma playera que él, la misma playera que tenía puesta en ese momento. Luis se levantó rápido, dejó caer el celular, la luz se apagó, quedó en oscuridad completa, y entonces escuchó pasos, lentos, pesados, viniendo del pasillo, acercándose. Buscó el celular a tientas, lo encontró, encendió la linterna, y ahí, en la puerta, había alguien, una figura oscura, con la cabeza inclinada de forma extraña, como si el cuello estuviera roto. Y entonces, esa cosa habló, con la voz de Oscar. «Luis, ¿por qué no te quedas? La fiesta apenas empieza». Luis gritó, corrió hacia la ventana, golpeó el vidrio con el puño, una y otra vez. Se cortó la mano, sangre, pero no le importó. El vidrio finalmente cedió.
Se trepó por la ventana, cayó al jardín de atrás, se levantó adolorido, corrió hacia la reja trasera. Estaba abierta. Salió a la calle. Corrió sin mirar atrás. Corrió durante cuadras sin detenerse, hasta que llegó a una avenida iluminada con gente. Solo entonces se detuvo. Revisó su celular. Tenía señal de nuevo. Tenía 20 llamadas perdidas, todas de sus amigos, todas hechas en la última media hora. Marcó a Oscar. Contestó al primer tono. «Luis, ¿dónde estás? Te hemos estado llamando como locos». «Me dijeron que fuera a una fiesta. Me mandaron la ubicación». «¿Qué fiesta? Nosotros no te llamamos. Estamos todos en nuestras casas. Ya es tardísimo». Luis revisó el historial de llamadas. Las llamadas de medianoche ya no estaban. Los mensajes tampoco. La ubicación que le habían enviado había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Pero las historias de Instagram seguían ahí, las fotos de la fiesta. Y cuando Luis las amplió, vio algo. En cada foto había una figura oscura en el fondo, con la cabeza inclinada, mirando directamente a la cámara, esperando. Al día siguiente fue a la policía. Les dio la dirección de la casa. Los oficiales revisaron. Le dijeron algo que le heló la sangre. Esa casa llevaba abandonada 30 años, y en los últimos 5 años, 3 personas habían desaparecido después de reportar que iban a una fiesta en esa dirección. Nunca las encontraron. Luis tuvo suerte. Logró salir. Pero los rasguños en su mano, en sus brazos, en su cara, no venían del vidrio roto. Venían de algo más, algo que lo había tocado mientras estaba dentro. Y cuando revisó las fotos que había encontrado en esa habitación, fotos que había tomado con su celular antes de salir corriendo, descubrió que ahora había 4 rostros borrosos más, rostros que reconoció: Oscar, Memo, Toño, el Checo, sus 4 mejores amigos, los que supuestamente lo habían invitado a esa fiesta. Pero cuando los llamó al día siguiente, nadie contestó, ninguno de los 4, y nunca volvió a saber de ellos. Luis abandonó la universidad un mes después. Regresó a vivir con sus padres. Desarrolló ataques de pánico severos. No puede estar en lugares oscuros. No puede estar solo. Y cada vez que su celular suena de madrugada con una invitación, no contesta. Porque aprendió que no todas las fiestas son reales. Que a veces lo que te invita no son tus amigos, sino algo que usa sus voces, que usa sus caras, para llevarte a un lugar del que tal vez no salgas. Y Luis se pregunta cada noche si sus amigos realmente lo llamaron esa noche, o si ya estaban dentro de esa casa, esperándolo, con rostros borrosos y ojos negros, para siempre. Héctor recibió un mensaje a las 2 de la madrugada. Era su hermano Daniel. «Hermano, choqué. Estoy sangrando. Carretera a Cholula, kilómetro 25. Ven rápido». Héctor salió de inmediato. Condujo 30 minutos en la oscuridad, y cuando llegó, encontró a su hermano cambiando una llanta, sin heridas, sin accidente, confundido. «Yo nunca te mandé nada», dijo Daniel. Héctor buscó el mensaje en su celular. Ya no estaba, como si nunca hubiera existido. Y entonces escucharon el ruido. Un tráiler viniendo a toda velocidad, sin luces, directo hacia ellos. Puebla, México, noviembre de 2025. Héctor tenía 33 años, ingeniero civil, un hombre metódico, ordenado. Tenía esposa, 2 hijos pequeños, una casa en una colonia tranquila. Su vida era estable, predecible. Su hermano menor, Daniel, vivía en el mismo estado pero en otra ciudad. Se veían poco, pero hablaban seguido por teléfono.
Eran cercanos, se cuidaban. Esa noche de noviembre, Héctor había cenado con su familia. A las 9 metieron a los niños a dormir. A las 10, Héctor y su esposa se acostaron también. Ella se durmió rápido. Él tardó un poco más, revisando el celular, viendo noticias sin mucho interés. Cerca de las 11 apagó el teléfono. Lo dejó en la mesita de noche. Cerró los ojos. El sueño llegó lento pero profundo. La casa estaba en silencio. Solo el sonido del viento moviendo las hojas del árbol en el patio. Eran casi las 2 de la madrugada cuando su celular vibró. Una sola vibración. Un mensaje de texto. Héctor despertó a medias. Extendió la mano. Agarró el teléfono. Miró la pantalla con los ojos entrecerrados. Era un mensaje de Daniel. Hermano, choqué. Estoy sangrando. Carretera a Cholula, kilómetro 25. Ven rápido, por favor. El corazón de Héctor se detuvo un segundo. Leyó el mensaje de nuevo. Choqué, sangrando. Su hermano estaba en peligro. No lo pensó. Se levantó de inmediato. Se puso un pantalón, una sudadera, tenis. Agarró las llaves del auto. No despertó a su esposa. No quería asustarla hasta saber qué tan grave era. Salió de la casa, subió a su camioneta, arrancó y salió rumbo a la carretera a Cholula. La ciudad estaba dormida, las calles vacías. Manejó rápido, con el corazón acelerado, marcando a Daniel una y otra vez. El teléfono sonaba pero nadie contestaba. La carretera a Cholula era oscura, solitaria. Apenas había faroles, solo su camioneta iluminando el asfalto. Pasaron 15 minutos, 20, 25. Llegó al kilómetro 25. Redujo la velocidad. Miró a ambos lados. Y ahí, en el acotamiento, vio un auto estacionado. Un Jetta negro. El auto de Daniel. Héctor frenó. Estacionó detrás. Bajó corriendo. ¡Daniel! ¡Daniel! La puerta del Jetta se abrió. Daniel bajó caminando despacio. Héctor corrió hacia él. Hermano, ¿estás bien? ¿Dónde estás herido? Daniel lo miró confundido. ¿Qué? ¿De qué hablas? Héctor lo revisó de arriba a abajo. No tenía sangre, no tenía rasguños. El auto tampoco parecía chocado. Me mandaste un mensaje. Dijiste que chocaste, que estabas sangrando. Daniel frunció el ceño. ¿Qué mensaje? Yo no te mandé nada. Sí, lo hiciste. Mira. Héctor sacó su celular. Abrió los mensajes. Buscó la conversación con Daniel, pero el mensaje ya no estaba. La última conversación entre ellos era de 3 días atrás. Un mensaje simple. Nos vemos el domingo. Héctor sintió que el piso se movía bajo sus pies. No entiendo. El mensaje estaba aquí. Lo leí. Decía kilómetro 25, carretera a Cholula. Daniel sacó su propio celular. Revisó. Hermano, yo no te mandé nada. Mi teléfono estuvo apagado desde las 10. Lo acabo de encender porque me llamaste como 20 veces. Los dos se quedaron ahí parados en medio de la carretera oscura, sin entender qué estaba pasando. El viento soplaba frío. No había otros autos. No había nadie. ¿Entonces qué haces acá?, preguntó Héctor. Venía de casa de un amigo en Cholula. Se me ponchó una llanta hace como media hora. Estaba cambiándola cuando empezaste a llamarme. Héctor miró el auto. Efectivamente, la llanta trasera estaba desinflada. Las herramientas estaban en el suelo. Daniel había estado cambiando la llanta cuando él llegó. Esto no tiene sentido, murmuró Héctor. Pero entonces, algo más le llamó la atención. La hora. Miró su celular. Eran las 2:23 de la madrugada. El mensaje decía que lo había recibido a las 2, pero había tardado 30 minutos en llegar. ¿Cómo podía Daniel haber mandado un mensaje a las 2
si su teléfono estaba apagado. Y más importante, ¿cómo sabía el mensaje que Daniel estaría exactamente en ese kilómetro? Si la llanta se le ponchó hace media hora, eso significa que llegó ahí a las 2 menos cuarto, pero el mensaje llegó a las 2, 15 minutos después, como si alguien supiera exactamente dónde estaría Daniel, y quisiera que Héctor estuviera ahí también. Hermano, esto está muy raro, dijo Héctor con voz temblorosa. Vámonos de aquí. Pero antes de que pudieran moverse, escucharon un ruido fuerte, lejano pero acercándose rápido, un motor grande. Voltearon, y ahí, viniendo por la carretera a toda velocidad, había un tráiler enorme, sin luces encendidas, como un monstruo de metal saliendo de la oscuridad. Venía directo hacia ellos, sin frenar, como si no los viera, o como si no le importara. ¡Muévete!, gritó Daniel. Héctor intentó correr hacia su camioneta, pero sus piernas no respondían. Era como si estuviera atrapado en un sueño. Vio el tráiler acercándose, más y más rápido. Daniel logró empujarlo. Ambos cayeron al suelo. El tráiler pasó rozando. El viento de su paso los golpeó como un puñetazo, pero no los tocó. Siguió de largo, desapareciendo en la oscuridad, sin luces de freno, sin detenerse, como si nunca hubiera estado ahí. Héctor y Daniel se quedaron ahí tirados en el asfalto, temblando, respirando agitadamente. ¿Qué mierda fue eso?, susurró Daniel. Héctor no respondió, porque acababa de ver algo. Cuando el tráiler pasó, alcanzó a ver al conductor, o lo que fuera que estaba conduciendo. No tenía rostro, solo una mancha oscura donde debería estar la cabeza, y sus manos en el volante. No eran manos, eran garras, negras, largas, como las de algo que nunca fue humano. Se levantaron lentamente. Daniel terminó de cambiar la llanta con manos temblorosas. Héctor lo siguió de regreso a la ciudad. No se separaron. Manejaron en silencio durante todo el camino. Cuando llegaron a la casa de Héctor, ya estaba amaneciendo. Se sentaron en la sala y revisaron los celulares de nuevo. Héctor entró a sus mensajes, y ahí estaba. El mensaje había regresado. Hermano, choqué. Estoy sangrando. Carretera a Cholula, kilómetro 25. Ven rápido, por favor. Pero ahora tenía algo más. Al final, una línea que no había visto antes. La próxima vez no fallaré. Héctor borró el mensaje, lo bloqueó, lo reportó, cambió su número de teléfono una semana después. Daniel hizo lo mismo, pero ambos saben que no sirvió de nada, porque un mes después, Héctor recibió otro mensaje, de un número desconocido. Te estoy esperando, hermano, en el mismo lugar, a la misma hora. No fue, pero esa noche, mientras dormía, escuchó el sonido de un motor grande, afuera de su casa. Se levantó, miró por la ventana. No había nada, solo la calle vacía, pero en el pavimento había marcas de llantas, marcas enormes, que iban desde la esquina hasta justo enfrente de su puerta y se detenían ahí, como si algo hubiera estado esperando, decidiendo si entraba o no. Héctor ya no duerme bien, tiene pesadillas con ese tráiler, con esas manos que no eran manos, con ese rostro que no tenía rostro. Daniel se mudó a otro estado, cambiaron sus números 3 veces más, pero ambos saben que no importa, porque lo que sea que envió ese mensaje, lo que sea que conducía ese tráiler, sabe dónde están y está esperando el momento correcto para volver a llamarlos, y esta vez no fallar. Héctor revisa su celular cada noche antes de dormir, bloqueando números desconocidos, apagándolo completamente, escondiéndolo en un cajón,
Pero aún así, a veces, en medio de la noche, escucha una vibración, una sola vibración, y cuando se levanta a revisar, el teléfono sigue apagado, pero en la pantalla negra alcanza a ver un reflejo de algo parado detrás de él, alto, oscuro, con manos que no son manos, y cuando voltea, no hay nada, solo el sonido del viento, moviendo las hojas del árbol en el patio, y la certeza de que algún día ese mensaje volverá, y cuando lo haga, no habrá forma de ignorarlo, porque lo que sea que lo envía, ya sabe cómo sacarlo de su cama y llevarlo exactamente donde quiere. Javier despertó a las 3 de la madrugada con la sensación de que alguien lo estaba mirando. Abrió los ojos, y ahí, en la esquina de su cuarto, sentado contra la pared, estaba su compañero de cuarto Andrés, inmóvil, con los ojos demasiado abiertos, sin parpadear. Javier le habló. Andrés no respondió, solo abrió la boca lentamente, como una puerta, sin emitir sonido. Javier salió corriendo, entró al cuarto de Andrés y lo encontró dormido en su cama. Entonces, ¿quién era el que estaba sentado en su habitación? Guadalajara, México. Julio de 2025. Javier tenía 27 años, estudiante universitario. Compartía departamento con Andrés, un amigo de la universidad. Llevaban 2 años viviendo juntos. Se conocían bien, compartían la renta, las compras, las tareas del hogar. Eran como hermanos. El departamento tenía 2 habitaciones, una pequeña sala, cocina y un baño. Nada lujoso, pero suficiente para 2 estudiantes. Para Javier, todo en la vida tenía una explicación lógica. No creía en fantasmas, ni en supersticiones, ni en advertencias de abuelas. Hasta esa noche. Esa noche de julio, Javier había llegado temprano del trabajo. Trabajaba medio tiempo en una cafetería para pagar sus estudios. Llegó cerca de las 8, cansado. Andrés no estaba. Había salido con su novia. Le había mandado un mensaje diciendo que llegaría tarde. Javier cenó algo rápido. Vio un rato de televisión. A las 10 decidió acostarse. Al día siguiente tenía examen temprano. Necesitaba descansar. Se lavó los dientes. Apagó las luces de la sala. Se metió a su cuarto. Se acostó sin poner alarma. Sabía que su cuerpo despertaría solo a la hora correcta. Cerró los ojos. El departamento estaba en silencio. Andrés todavía no llegaba. Solo se escuchaban los autos pasando por la calle y algún perro ladrando a lo lejos. El sueño llegó rápido, profundo, de esos que te desconectan del mundo por completo. Pero cerca de las 3 de la madrugada, algo lo despertó. No fue un ruido, fue una sensación. Esa sensación de que alguien te está mirando. Abrió los ojos lentamente. Su cuarto estaba oscuro. Solo la luz tenue de la calle entraba por la ventana. Y entonces lo vio. En la esquina del cuarto, junto al closet, había alguien sentado, una figura, inmóvil, mirándolo. El corazón de Javier se detuvo, parpadeó varias veces. La figura seguía ahí. Poco a poco sus ojos se acostumbraron a la oscuridad y reconoció el rostro. Era Andrés. Su compañero de cuarto estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, mirándolo fijamente. «Andrés», susurró Javier con voz temblorosa. Andrés no respondió, solo lo miraba. Sus ojos estaban abiertos, demasiado abiertos, sin parpadear. Su rostro no tenía expresión, solo una mirada vacía, fija, penetrante. Javier se incorporó en la cama. «Andrés, ¿qué haces ahí? Me estás asustando». Nada. Andrés seguía inmóvil, como una estatua, como si ni siquiera respirara.
Javier encendió la lámpara de su mesita de noche. La luz inundó el cuarto, y ahí, en la esquina, seguía Andrés, sentado, mirándolo. Pero había algo mal, algo en su postura, en la forma en que tenía la cabeza ligeramente ladeada, en la forma en que sus manos descansaban sobre las piernas. Todo era demasiado perfecto, demasiado simétrico, como si fuera una fotografía, o como si fuera algo que estaba imitando a Andrés, pero que no sabía cómo actuar completamente humano. Andrés, ya deja de jugar. Esto no es gracioso. Andrés no se movió, pero entonces, lentamente, muy lentamente, su boca se abrió. No para hablar, solo se abrió, como una puerta, y de ahí no salió ningún sonido, solo ese vacío negro, profundo. Y entonces, Javier vio algo más. Dentro de esa boca, había algo moviéndose, algo oscuro, retorciéndose, como sombras vivas. Javier gritó, saltó de la cama, corrió hacia la puerta, salió al pasillo. Su respiración era entrecortada, desesperada. Corrió hacia el cuarto de Andrés, abrió la puerta de golpe, encendió la luz, y ahí estaba Andrés, en su cama, durmiendo profundamente, con la ropa que había usado ese día, con los zapatos todavía puestos, roncando suavemente. Javier lo sacudió. «Andrés, Andrés, despierta». Andrés abrió los ojos confundido, desorientado. «¿Qué pasó? ¿Qué haces en mi cuarto?» «¿Cuándo llegaste?» «Hace como 1 hora». «¿Por qué? ¿Estuviste en mi cuarto?» «No, me metí directo aquí. Me quedé dormido con la ropa puesta». «¿Qué te pasa? Estás pálido». Javier no podía hablar, solo señalaba hacia su propio cuarto. Andrés se levantó. Caminaron juntos hacia el cuarto de Javier. Andrés encendió la luz. La esquina estaba vacía. No había nadie. Revisaron el closet, debajo de la cama, detrás de la puerta. Nada. No había nadie más en el departamento. Las puertas y ventanas estaban cerradas con llave desde adentro. «Hermano, creo que tuviste una pesadilla», dijo Andrés. Pero Javier sabía que no había sido una pesadilla. Estaba despierto. Había encendido la luz. Había visto a Andrés ahí, sentado, mirándolo, con esa boca abierta, con esas sombras retorciéndose adentro, con esos ojos sin vida. «No fue una pesadilla», susurró Javier. Andrés lo miró preocupado. «Está bien, voy a quedarme contigo un rato. Vamos a la sala». Se sentaron en el sofá. Andrés le preparó un té. Javier intentó explicarle lo que había visto, pero mientras hablaba, notó algo. Algo en los ojos de Andrés, una forma extraña de mirarlo, como si estuviera estudiándolo. «¿Estás seguro de que llegaste hace 1 hora?», preguntó Javier. Andrés sonrió, una sonrisa perfecta, demasiado perfecta. «Sí». «¿Por qué?». «Porque cuando te encontré dormido, tenías los zapatos puestos, la luz apagada, pero cuando entramos a mi cuarto, encendiste la luz sin dudar, como si supieras exactamente dónde estaba el interruptor». La sonrisa de Andrés se congeló. «Vivo aquí, Javier. Sé dónde están las luces». «Sí, pero mi cuarto no tiene interruptor junto a la puerta. Está del otro lado, junto a mi cama. Y tú fuiste directo a él, sin equivocarte, en la oscuridad». Andrés dejó de sonreír y lentamente su cabeza se ladeó, exactamente de la misma forma que la figura en la esquina. Javier se levantó del sofá, retrocedió lentamente. «¿Quién eres?». Andrés se quedó sentado, inmóvil, y entonces su boca se abrió, lentamente, como una puerta. Las sombras comenzaron a salir. Javier corrió hacia la puerta principal.
La abrió de un tirón y salió al pasillo del edificio, gritando, pidiendo ayuda. Los vecinos salieron, llamaron a la policía. Cuando entraron al departamento, Andrés estaba ahí, confundido, asustado, sin entender qué había pasado. La policía no encontró nada. Revisaron todo el departamento. No había señales de intrusos. Andrés insistía en que había llegado hace una hora y se había dormido. Javier insistía en que algo estaba imitando a Andrés. Los oficiales pensaron que Javier había tenido un episodio psicótico. Le recomendaron ver a un psicólogo. Pero cuando Javier regresó al departamento al día siguiente para recoger sus cosas, encontró algo en la esquina de su cuarto, donde había visto a la figura sentada. Había marcas en la pared, marcas de manos, pero no eran marcas normales. Tenían demasiados dedos y estaban hechas con algo que no era pintura. Era algo oscuro, viscoso, que olía a tierra mojada y putrefacción. Javier nunca volvió a ese departamento. Se mudó esa misma noche. Andrés intentó contactarlo varias veces, pero Javier nunca contestó, porque cada vez que veía el nombre de Andrés en su teléfono, se preguntaba, ¿era realmente Andrés el que lo llamaba? ¿O era esa cosa que había aprendido a imitar su voz también? Un mes después, Andrés dejó de intentar contactarlo. Javier se enteró por amigos en común que Andrés había cambiado, que estaba más callado, más distante, que a veces se quedaba mirando las esquinas de las habitaciones, sin parpadear, durante horas. Javier vive solo ahora, en otra ciudad, y cada noche, antes de dormir, revisa las esquinas de su habitación. Revisa el closet, debajo de la cama, porque aprendió que a veces lo que te mira desde la oscuridad tiene un rostro familiar, y eso lo hace aún más aterrador, porque si puede tomar la forma de alguien que conoces, ¿cómo sabes que las personas a tu alrededor son realmente quienes dicen ser? ¿Cómo sabes que no son copias, réplicas perfectas, esperando el momento correcto para reemplazarlos? Y Javier se pregunta cada día si Andrés sigue siendo Andrés, o si esa cosa que vio en la esquina finalmente encontró la forma de tomar su lugar. Mateo recibió una llamada de su novia a las 11 de la noche. Lloraba, decía que lo necesitaba, que por favor fuera a su casa. Su madre le suplicó que no saliera. Si ya estás acostado, no salgas, le rogó con lágrimas. Pero Mateo salió enojado. Tomó el autobús, llegó al edificio de Camila, subió las escaleras. La puerta estaba entreabierta. Entró, y ahí estaba Camila, parada en el centro de la sala, con la mirada vacía, sin reconocerlo. Y entonces Mateo escuchó pasos detrás de él, pero cuando volteó, no eran personas, eran sombras, con ojos que brillaban en la oscuridad, y ya era demasiado tarde para correr. Montevideo, Uruguay, octubre de 2025. Mateo tenía 19 años. Era un chico rebelde, cabeza dura, de esos que no escuchan consejos. Vivía con sus padres y sus 2 hermanos menores. Era el hijo mayor, el que siempre cuestionaba todo, el que siempre desafiaba. Esa noche de octubre había tenido una discusión fuerte con sus padres. Le habían dicho que si seguía así, sin estudiar, sin metas, iba a terminar mal. Mateo les gritó que se metieran en sus propios asuntos, que él ya era grande, que sabía lo que hacía. La cena terminó en gritos. Mateo se levantó de la mesa, se encerró en su cuarto dando un portazo. Su madre lloró en la cocina. El padre solo negó con la cabeza, cansado. Los hermanos menores se fueron a dormir asustados. Eran las 9 de la noche. Mateo se quedó en su cuarto con el celular, escuchando música con audífonos, ignorando el mundo. A las 11 apagó la luz. Se metió a la cama todavía enojado. Pensaba en irse de la casa, en conseguir un departamento,
en demostrarles a sus padres que podía solo. Cerró los ojos. El enojo poco a poco se fue transformando en cansancio. Estaba casi dormido cuando su celular vibró. Era un mensaje de Camila, su novia. Llevaban 6 meses juntos. Era su primera relación seria. Mateo la amaba de esa forma intensa y torpe de los 19 años. El mensaje decía: «Necesito hablar contigo. Es urgente». Mateo se incorporó. Marcó. Camila contestó al segundo timbre. Estaba llorando. «Mateo, necesito que vengas. Por favor». «¿Qué pasó?» «No puedo explicarte por teléfono, pero necesito que vengas ahora». Su voz sonaba extraña, desesperada, sí, pero también vacía, como si estuviera leyendo un guión. «¿Estás bien? Por favor, Mateo, solo ven, por favor». La llamada se cortó. Mateo se quedó ahí sentado en la cama, con el celular en la mano, sin entender. Se levantó, se puso unos jeans, una sudadera, tenis, agarró las llaves, salió de su cuarto. Su madre estaba en el pasillo. Se había levantado al escuchar ruidos. «¿A dónde vas?» «A la casa de Camila». «Mateo, ya es tarde, ya estás acostado, no salgas». «Tengo que ir, mamá». Su madre le agarró del brazo. «Hijo, por favor, quédate. Mañana vas. Es tarde. No está bien salir a esta hora». Mateo se soltó con brusquedad. «Ya deja de molestar. No eres mi dueña». Su madre tenía lágrimas en los ojos. «Mateo, por favor. Tu abuela siempre decía que si ya estás acostado no salgas, que la noche no perdona. Esas son supersticiones de viejas. Hijo, te lo suplico, no salgas». Pero Mateo ya estaba enojado con sus padres, enojado con Camila, enojado con el mundo. «Adiós, mamá». Salió dando un portazo. Su madre se quedó ahí parada, llorando, con un presentimiento horrible en el pecho. Mateo caminó rápido hacia la parada del autobús. Camila vivía en el barrio Pocitos, a media hora de distancia. Tomó el primer autobús que pasó. El vehículo iba casi vacío, solo un par de personas dormitando en los asientos. Mateo miraba por la ventana sin ver nada, con la mente en Camila. Pero había algo raro en el autobús, algo que no identificó en ese momento. Las otras personas no se movían, no respiraban, solo estaban ahí sentadas, con las cabezas inclinadas, como muñecos. Bajó en la parada cercana al edificio de ella. Caminó las 2 cuadras que faltaban. La calle estaba extrañamente vacía. No había autos, no había perros, no había nadie. Solo silencio y una niebla espesa que no debería estar ahí. Era octubre, no era época de niebla. Llegó al edificio, un edificio viejo de 4 pisos. Camila vivía con su hermana mayor en el tercero. Tocó el timbre, esperó. Nadie contestó. Tocó de nuevo. Finalmente el portero eléctrico se abrió, pero nadie había hablado. Solo el zumbido de la puerta desbloqueándose. Mateo entró. El vestíbulo estaba oscuro. Las luces fluorescentes parpadeaban. Subió las escaleras. Con cada escalón, sentía que el aire se hacía más pesado, más difícil de respirar. Llegó al tercer piso. El pasillo estaba iluminado con una luz tenue, amarillenta. Caminó hacia el departamento de Camila. La puerta estaba entreabierta. Raro. Empujó despacio. «¿Camila?» La luz del pasillo estaba encendida. Entró. El departamento estaba en silencio. Un silencio absoluto, antinatural, como si el sonido mismo hubiera sido absorbido. Caminó hacia la sala, y ahí estaba Camila, parada en el centro de la sala, con un vestido que él no conocía, con el cabello suelto. Pero había algo mal. Su mirada
Estaba vacía, como si no lo reconociera, como si mirara a través de él. «Camila, ¿qué pasa?». Ella no respondió, solo se quedó ahí parada, inmóvil. Mateo dio un paso hacia ella. «Amor, ¿estás bien?». Y entonces Camila abrió la boca, pero lo que salió no fue su voz, fue un susurro que parecía venir de todas partes. «No debiste venir». En ese momento escuchó un ruido detrás de él, pasos, lentos, pesados. Volteó, y lo que vio lo dejó paralizado. No eran personas, eran figuras, altas, oscuras, con contornos que se difuminaban en la penumbra, como sombras de pie, pero con ojos que brillaban en la oscuridad, blancos, sin pupilas, como los ojos de algo muerto. Mateo intentó gritar, pero el sonido no salió. Las figuras se acercaron, más y más, hasta que pudo ver sus caras, o lo que debería haber sido sus caras, solo manchas oscuras, con bocas que se abrían demasiado anchas, con dientes que no eran dientes, sino algo afilado, metálico. Mateo retrocedió, pero su espalda chocó contra algo. Volteó. Camila estaba ahí, justo detrás de él, con esos mismos ojos blancos, con esa misma boca demasiado abierta. «Te dije que vinieras», susurró con esa voz que no era suya. «Ahora eres nuestro». Mateo sintió algo frío rodeando sus brazos, manos, pero no eran manos humanas, eran garras, negras, heladas. Lo jalaron hacia atrás, hacia la oscuridad. Intentó resistirse, pero las garras eran demasiado fuertes. Lo arrastraron por el pasillo, hacia una puerta que no había visto antes. Una puerta al final del corredor, que no debería estar ahí. La puerta se abrió, y del otro lado no había nada, solo oscuridad, oscuridad absoluta, y sonidos, susurros, llantos, gritos distorsionados, como si miles de voces estuvieran atrapadas ahí dentro. Lo empujaron. Mateo cayó, cayendo en esa oscuridad, sin fondo, sin fin. Y lo último que vio antes de que todo se volviera negro fue el rostro de Camila, o lo que fuera que había tomado su forma, mirándolo desde arriba, con una sonrisa que no era humana. 3 días después, Mateo apareció. Lo encontraron en un terreno baldío en las afueras de Montevideo, inconsciente, con heridas extrañas en el cuerpo, marcas que los médicos no pudieron explicar, como quemaduras, pero no de fuego, de algo frío, tan frío que había congelado la piel. Cuando despertó no recordaba nada, solo fragmentos. Camila parada en la sala, esas figuras oscuras, esos ojos blancos, esa caída interminable. La policía investigó. Fueron al edificio, al departamento donde vivía Camila, pero no había ningún departamento. El tercer piso solo tenía 3 puertas, y ninguna era de Camila. Llamaron a Camila. Ella contestó confundida. Dijo que había estado en casa de su hermana toda la noche, que nunca había llamado a Mateo. Revisaron su celular. No había registro de llamadas, ni mensajes, nada. El número desde donde Mateo recibió la llamada no existía. Mateo nunca volvió a ser el mismo. Desarrolló un miedo intenso a la oscuridad. No puede dormir sin luces encendidas. Tiene pesadillas, siempre las mismas, cayendo en esa oscuridad, escuchando esos susurros, viendo esos ojos blancos, y cada noche, antes de dormir, revisa su celular, bloqueando números desconocidos, apagándolo completamente, porque tiene miedo de que esa voz vuelva a llamarlo, diciéndole que lo necesita, que por favor vaya, y esta vez no habrá forma de escapar. Hoy
Mateo tiene 21 años, vive con sus padres. Ya no es el chico rebelde que era. Es un hombre marcado, que carga con cicatrices que ningún médico puede explicar. Y cada noche piensa en aquella noche, en la llamada de Camila, en su madre rogándole que no saliera, en esa frase que ignoró: si ya estás acostado, no salgas. Ahora la entiende. Ahora sabe que no era una superstición, era una advertencia sobre cosas que esperan en la oscuridad, cosas que usan las voces de quienes amas para llevarte a lugares de los que no deberías regresar. Y Mateo tuvo suerte, porque regresó, pero una parte de él se quedó ahí, en esa oscuridad, para siempre. Nuestros abuelos siempre lo supieron. Si ya estás acostado, no salgas. No importa quién llame, no importa qué tan urgente suene. La noche sabe cuándo eres vulnerable. Si estas historias te hicieron sentir algo, dale like. Suscríbete para más testimonios reales.